El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el don del Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Esta tarde, con la última celebración de la liturgia de este día, concluye lo que en la disciplina del culto de la Iglesia se llama la octava de Pascua. Esta octava que hace que el domingo de resurrección, con todas sus características, y no tanto, aunque también porque eso es el signo de la realidad que estamos celebrando, no tanto por la celebración externa y la expresión de la solemnidad que se estuvo haciendo y realizando en cada una de las celebraciones de la liturgia de esta semana, sino en la esencia misma. La Iglesia, que por este poder del resucitado tiene la capacidad de actualizar
actualizar y hacer presente los misterios de la salvación tal como se realizaron por Jesús en la actualización del tiempo en el cual estamos viviendo, ha prolongado expresamente aquel domingo pasado, el domingo de resurrección, en un domingo más largo que ha abarcado y que llega hasta hoy. Estos 8 días han sido un gran día de Pascua. Y ese gran día de Pascua es para que nosotros podamos, por un lado, contemplar mejor, es decir, entrometernos en el misterio mismo, en aquella dimensión que la contemplación expresa también, que no es intelección aunque la abarca, que no es sentimiento aunque lo toca, que no es simplemente una realidad que interviene en los sentidos externos, aunque también ellos pueden comenzar esta acción de la contemplación. 8 días en que la Iglesia entera contempló en profundidad y contemplará esta tarde ese misterio de que Cristo murió en la cruz y ese Cristo muerto, sepultado, resucitó para nuestra salvación. Suena todavía en el eco de la historia, de la liturgia, y por eso hoy se lo llama Domingo in albis, es decir, Domingo en blanco, porque hoy era el último domingo, el último día, en donde los que se bautizaban en la noche de la Pascua aparecían vestidos con las túnicas blancas, ya que durante toda la semana esa túnica que se le había impuesto en el rito bautismal era su vestimenta en las distintas celebraciones que comenzaban con las vísperas bautismales y una gran procesión por las distintas basílicas de Roma el domingo por la tarde, y que culminaba hoy al dejar esas vestiduras blancas y comenzar de esta forma la vida cotidiana, como vida cristiana, como vida en donde el bautizado sintetiza lo de Dios y lo del mundo en su propio caminar y en su propio hacer. Y es por eso que en aquel recuerdo histórico, y teniendo en cuenta de que cada cuaresma todos nosotros volvemos al catecumenado, y en cada noche de la vigilia pascual todos nosotros somos vueltos a mirar, invitados a mirar la fuente bautismal para sumergirnos en ella y tener la idea de que comenzamos de vuelta. Después de haber participado de eso, después de haber contemplado durante estos 8 días, otra vez también a nosotros nos comienza de esta forma esa tarea anual, esa tarea para iniciar el camino de la unión entre lo divino y lo humano, entre el seguimiento de Cristo y nuestra vida en el mundo, que no es más que la síntesis de nuestro propio actuar cada día. Y es por eso que este domingo segundo de Pascua nos invita, y el mismo texto del Evangelio de San Juan nos llama a encontrar las herramientas propias para esa acción. En primer lugar, la gran herramienta de la Iglesia es en la comunidad de la Iglesia, es en el sacramento que es la Iglesia misma, en donde en toda su dimensión, en su misión profética, en su misión real, en su misión sacerdotal, nosotros encontramos lo adecuado para el seguimiento de Jesús. Encontramos lo adecuado primero para creer en Cristo y después, inmediatamente casi, un después solamente explicativo, el llevar a la práctica esa realidad. Por eso fíjense que el episodio del Evangelio se centra en la inserción permanente de la Iglesia. El pobre Tomás no estaba en el ámbito que la Iglesia simbólicamente no estaba en ese ámbito en el momento. Y entonces, al no estar con los apóstoles, no entendía la resurrección de Cristo.
quiso ver. Pero cuando a la semana siguiente, inclusive como si fuera este día de hoy, Tomás estaba, Tomás vio y creyó, contempló y aceptó. ¿Por qué? Porque integraba ya la comunidad de gracia, que era la iglesia primitiva, reducida solamente en ese momento al número apostólico. Pero no obstante eso, Jesús podría haber enumerado las funciones sacramentales de la iglesia al darle a esa iglesia inicial en el colegio apostólico, pero sin embargo al darles el Espíritu Santo, por ese soplo simbólico que hace el mismo Cristo resucitado, sintetiza las funciones de la iglesia en una sola realidad. Y esa realidad es el perdón de los pecados. Por eso les dice, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. La segunda herramienta, la iglesia, la primera. La segunda, la función de perdonar de la iglesia, que actualiza el gran perdón del misterio pascual. Por eso también, con el correr del tiempo y en el pontificado de Juan Pablo II, a este domingo in albis que nos larga a todos otra vez a ir a trabajar en la vida cotidiana fuera de la contemplación misma de la octava pascual, la iglesia ha querido añadirle también la fiesta inclusiva de la Divina Misericordia. El Papa decía esta mañana desde la ventana de su estudio al rezar el Regina Coeli, la tarea de la iglesia es el perdón. Y la tarea nuestra, como parte de la iglesia, es buscar siempre ese perdón que la iglesia misma, que somos nosotros, nos da. ¿En qué se basa ese perdón? ¿Se basa en la justicia? ¿Se basa en lo que le corresponde a cada uno? No, se basa en la misericordia, que es desigual. Se basa en la misericordia, que es la expresión concreta del amor de Dios. El segundo domingo de Pascua nos lanza entonces a vivir y a trabajar, a contemplar y a obrar casi en un solo acto, pero con el sostén, con la ayuda permanente de eso que nosotros todos precisamos constantemente, y que es el perdón de Dios como expresión